¿Cuál es, a su criterio, el auténtico bien jurídicamente tutelado en este delito de fraude fiscal, como se conoce en Europa, o de defraudación fiscal, como lo conocemos en la esfera jurídica mexicana? Muy buenas tardes, doctor Núñez Paz. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muy buenas tardes, querido Agustín Celorio. En primer lugar, señalar el trato que he recibido ha sido absolutamente impecable, el cuidado de estas jornadas a las que en próximas ediciones les invito a participar, así como en cualquier otro curso que organice el centro, de altísimo nivel, por cierto. Y ateniéndome a la pregunta y a efectos de su motivación en todos ustedes, el planteamiento que yo hacía en mi intervención en torno al bien jurídico se planteaba sobre todo en la base de saber si el bien jurídico tenía exclusivamente un contenido tributario o si había un contenido mixto, es decir, si se podía hablar de un bien jurídico mediato y un bien jurídico inmediato hasta el punto de entender que se estaba lesionando el patrimonio de la hacienda pública, tanto en España como en México, con la excusa de una lesión inmediata después sobre la hacienda pública o el contenido tributario que señalo. Todo esto deviene también en un problema grave, que es interpretar el contenido de la defraudación, también íntimamente vinculado al bien jurídico, y con ello resumo un poco la línea de trabajo de mi ponencia. Y se planteaba sobre la idea de si hay un contenido engañoso o no, en el sentido de la estafa, en el sentido tradicional de la doctrina mexicana, que por ejemplo mantiene también Jesús María Silva Sánchez en España, y que yo critico en el sentido de que no creo que tenga por qué existir un contenido engañoso, sino un contenido que va en otra dirección. A partir de ahí planteábamos también problemas interesantes en torno a la omisión, planteábamos problemas contradictorios también en torno a la prescripción del delito y a la solicitud de cuál era el montante que se podía infringir. En México ninguno, comentábamos, en España a partir de 120.000, y las cualificadas iban subiendo progresivamente de valor. Todo esto es lo que hemos ido discutiendo y entiendo que ha sido provechoso y que ha permitido un debate fluido. Muy agradecidos sus comentarios, doctor Núñez Paz. Brevemente, en el caso particular del bien jurídicamente tutelado, hay varias consideraciones respecto a cuál es el verdadero contenido del bien jurídicamente tutelado, y cuando se habla del sistema de recaudación o el patrimonio de la hacienda pública, hay quienes dicen que esto resulta ser un tanto abstracto y que se debe de precisar con toda claridad el margen real, si estamos en presencia o de una falsedad, o estamos en presencia de un engaño, o estamos en presencia de un aprovechamiento de errores. Y aquí se dice que qué sucede o cuándo estamos en presencia del momento consumativo del delito de fraude fiscal. A su criterio, ¿en qué momento se consuma y cuál es la diferencia entre un delito tentado de fraude fiscal contra un delito consumado de fraude fiscal, partiendo de la base de esto que estamos platicando? Pues me planteas un problema, querido Agustín, bastante denso como para tratar de resolver aquí, pero yo voy a decir que desde mi punto de vista hay varias cuestiones que me estás planteando. Uno, respecto al momento de la consumación, resulta que habrá que acudir a los verbos típicos. Entonces, claro, si acudimos a los verbos típicos, resulta que tanto en México como en España las posibilidades son diversas. Entonces, si empezamos desde la ilusión y vamos analizando cada verbo típico, resulta que es que hay verbos típicos que adelantan el momento de la punición. O sea, que en realidad se está considerando un delito consumado momentos de tentativa. Eso en primer lugar. Después, en cuanto al bien jurídico, claro, es que el bien jurídico aquí se ha mantenido incluso por profesores españoles una postura distinta a la mía. Yo no puedo entender que se pueda acudir a un bien jurídico inmediato sobre otro mediato. En la lesión al patrimonio es evidente, hay una lesión al patrimonio, el patrimonio de la hacienda pública, y ese es el bien jurídico inmediato, pero detrás está el contenido en el que coincidimos prácticamente todos, que es, bueno, pues el fraude sobre los tributos o el buen funcionamiento de la administración pública. ¿Qué sucede aquí? Que se plantea otro tema que tú me has matizado también muy bien, en torno al engaño. Pero es que el problema del engaño tiene una vinculación evidente con la omisión. Yo no puedo vincular el fraude al concepto exclusivo de engaño. También se ha comentado aquí, y a sensu contrario de lo que yo defendía, que bueno, el contenido de engaño es ineludible, pero no se solucionaba el problema de la omisión. Yo no creo que si se está engañando, si no se declara, no hay engaño.
Eso no es un contenido engañoso. Y esto nos plantea problemas de omisión que otros han resuelto a través de la Comisión por Omisión. Yo no creo que tenga esa resolución, porque habrá que ver cómo se estructura, de dónde vienen las fuentes de la posición de garante y si esas fuentes de la posición de garante son evidentemente resueltas con solvencia. Y yo no creo que en algunos planteamientos se hayan hecho por escrito, lo hemos presentado, tú lo viste en el libro, está resuelta, un libro que yo he traído aquí también en torno a la omisión, planteada sobre el delito fiscal, también es muy discutible, pero bueno, mi posición es esta.